Cordial saludo. El día de hoy el grupo 53 del curso Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal, conformado por Fabián Lucero, Natalie Alexandra Popayán, Vanessa Tacana Estrada, Diana Vázquez Rivas y quien les habla, Eliana Cerón, vamos a presentar la fase 2 denominada Evidencia de Auditoría. Inicialmente vamos a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 500 y la evidencia de auditoría. Esta se encarga de proporcionar lineamientos para la obtención de evidencia de auditoría, la cual es suficiente y adecuada. Además, busca diseñar y asimismo aplicar procedimientos que permitan acceder a la evidencia. Para esto es necesario tener en cuenta dos conceptos, como el de la evidencia de auditoría, la cual es la información que se utiliza por el auditor para llegar a conclusiones que sustenten su opinión. Otras, las fuentes de evidencia, por ejemplo, pueden ser registros contables, soportes y estados financieros, así como pues alguna información adicional que se pueda conseguir. Hay dos características muy importantes en esta norma. La primera es que es su relevancia. Hay una conexión lógica con el propósito del procedimiento de auditoría. También pues ayuda a planificar adecuadamente y obtener evidencia de calidad. Y segundo está la fiabilidad. Esta pues se va a ver afectada por el origen de la información. Lo ideal es que toda la documentación que se consiga sea original más que copias o formatos digitales. A continuación voy a mencionar algunos procedimientos necesarios para obtener evidencia. Primero tenemos la inspección, que es el examen de todos los documentos que nos proporcione la entidad. Segundo está la observación. Lo ideal sería proporcionar un proceso o actividad que se realice en la misma organización. Seguido está la confirmación externa. Se puede obtener evidencia mediante comunicaciones con terceros, que vienen a ser fuentes externas. También está el recálculo, que es la verificación de la exactitud de cálculos realizados por la entidad. Está la reejecución, que pues es repetir un procedimiento de control interno con el fin de comprobar su efectividad. Tenemos los procedimientos analíticos, para los cuales se realiza una evaluación de datos financieros mediante análisis comparativos, y ya finalizando está la indagación, que pues básicamente realizar preguntas a empleados, directores y otras personas para obtener información. Tipos de evidencia de auditoría. Evidencia física, inspección de activos tangibles como inventarios o propiedades. Evidencia documental, documentos como facturas, contratos y estados financieros. Evidencia testimonial, declaraciones de personas como empleados o directores. Evidencia analítica, comparaciones y análisis de relaciones entre estados financieros. Evidencia electrónica, información obtenida de sistemas informáticos y base de datos. Mm, la NI 501. Evidencia de auditoría en relación con los inventarios. Se centra en la obtención de evidencia suficiente y adecuada sobre los inventarios. El objetivo es asegurar que los inventarios estén valorados correctamente y presentados en los estados financieros. La importancia es que asegura que los auditores obtengan evidencia suficiente sobre la asistencia y valoración de los inventarios. Ayuda a prevenir errores y fraudes relacionados con la presentación de inventarios. Se proporciona en un marco claro para la obtención de evidencia relacionada en los inventarios, garantizando la fiabilidad de los estados financieros. Características de la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información que el auditor recopila para fundamentar sus conclusiones y emitir una opinión sobre los estados financieros o el cumplimiento de normativas. Para que esta evidencia sea útil y confiable, debe cumplir con ciertas características fundamentales. Primero, suficiencia. Se refiere a la cantidad de evidencia recolectada. Esta debe ser suficiente para respaldar los hallazgos y conclusiones del auditor. La cantidad de evidencia necesaria depende de la evaluación del riesgo de auditoría y de la calidad de la información obtenida. Segundo, adecuación. No basta con que haya mucha evidencia, también debe ser pertinente y confiable.
La calidad de la evidencia es crucial para que el auditor pueda basar sus conclusiones en información sólida. Tercero, fiabilidad. La confianza en la evidencia depende de su origen. Generalmente la información obtenida de fuentes externas e independientes es más confiable que aquella generada dentro de la entidad auditada, ya que esta última puede estar sujeta a sesgos o manipulaciones. Cuarto, relevancia. La evidencia debe estar directamente relacionada con los objetivos de la auditoría. No toda la información recopilada es útil para el análisis, solo aquella que respalda las aseveraciones financieras y el cumplimiento de normas. Quinto, objetividad. La evidencia debe ser neutral e imparcial, es decir, debe estar basada en hechos verificables y no en interpretaciones subjetivas. Sexto, sustentabilidad. Debe existir documentación suficiente para que la evidencia pueda ser revisada y verificada posteriormente por otros auditores o por organismos de control. Norma Internacional de Auditoría NIA 505, confirmaciones externas. La NIA 505 proporciona directrices sobre el uso de confirmaciones externas como un medio para obtener evidencia de auditoría confiable. Estas confirmaciones son solicitudes formales enviadas a terceros ajenos a la entidad auditada, con el objetivo de verificar la exactitud de ciertos datos financieros o información relevante. Primero, finalidad de las confirmaciones externas. Estas confirmaciones buscan validar información financiera o de cumplimiento, como saldos de cuentas, transacciones y condiciones contractuales, proporcionando así un mayor nivel de certeza del auditor. Segundo, tipos de confirmaciones externas. Confirmaciones positivas. Se solicita al tercero que responda confirmando la información proporcionada o proporcionando datos adicionales, incluso si la información es correcta. Confirmaciones negativas. Se envía una solicitud en la que el tercero solo debe responder en caso de que la información presentada sea incorrecta. Este método es menos confiable ya que la falta de respuesta no garantiza la veracidad de los datos. Tercero, factores que influyen en la fiabilidad de las confirmaciones. La efectividad de este procedimiento depende de varios factores, como la independencia del tercero que responde, la claridad en la solicitud y el control que el auditor tenga sobre el proceso de envío y recepción de respuestas. Cuarto, gestión de respuestas y ausencia de respuesta. En caso de recibir una respuesta incompleta o inconsistente, el auditor debe evaluar su credibilidad y, si es necesario, realizar procedimientos alternativos para obtener evidencia adicional. Cuando no se recibe respuesta, también se deben aplicar otros métodos de verificación como revisar documentación interna o realizar pruebas sustantivas. Quinto, prevención del riesgo de manipulación. La norma advierte sobre la posibilidad de que las respuestas sean falsas o influenciadas por la entidad auditada. Por ello, se recomienda que el auditor controle directamente el envío y la recepción de confirmaciones externas, evitando que la entidad auditada intervenga en el proceso. NIA 510. Encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Objetivo. El objetivo de la NIA 510 tiene por objetivo obtener la evidencia suficiente y la adecuada si los saldos de apertura contienen los errores materiales que puedan afectar los estados financieros del periodo actual. El alcance. Dentro del alcance es aplicable en las auditorías iniciales o cuando los estados financieros anteriormente fueron auditados por otro auditor. Para este caso, el procedimiento a seguir es el siguiente: revisar los estados financieros anteriores, evaluar si los principios contables se han aplicado de manera consistente. De igual manera, verificar la existencia de los ajustes que afectan los saldos de apertura. Como también podemos encontrar la verificación de las transacciones previas o los cambios relevantes dentro de las políticas contables, la evaluación de la coherencia con los estados financieros auditados previamente. Dentro de esta NIA 510 encontramos una normatividad vigente en Colombia, por la cual la podemos observar. Tenemos la resolución 533 del 2017, la ley 43 de 1990, NIA 520. Dentro de la NIA 520, su objetivo es utilizar los procedimientos analíticos para obtener la evidencia de auditoría relevante y confiable en una evaluación de riesgos y en la obtención de las conclusiones.
Esta NIA tiene un alcance y es aplicable en la planificación, ejecución y la conclusión de la auditoría mediante el análisis y tendencias, ratios y relaciones financieras. Su procedimiento a seguir es aplicar los procedimientos analíticos en la fase de planificación para la identificación de riesgos, comparar la información financiera con las expectativas basadas en los datos históricos o del sector. De igual manera, investigar las diferencias significativas y así obtener una evidencia adicional si es necesario. Evaluar la razonabilidad de los saldos y obtener una evidencia para respaldar o refutar las conclusiones de la auditoría. Como podemos observar, su normatividad vigente dentro de la NIA 520 hace parte de la normatividad contable y auditoría adoptada por la Superintendencia de Sociedades dentro de los estándares internacionales, entre los cuales se encuentran la Resolución 533 del 2017, la cual se alinea con las NIAs y las normas internacionales de auditoría ISA, sus siglas en inglés, emitidas por la International Auditing and Assurance Standards Board. Como podemos observar también su normatividad vigente, lo compone la Ley 43 de 1990, Decreto 2420 del 2015, por el cual se reglamenta la contabilidad en Colombia y va alineado dentro de las prácticas de los estándares internacionales. La Resolución 533 del 2017, por la cual adopta las NIAs en Colombia y regula su implementación. Dentro de las conclusiones para la NIA 510 y la NIA 520, podemos observar que asegura los encargos iniciales de auditoría, donde los auditores tienen la evidencia adecuada para determinar la validez de saldos de apertura. La NIA 520 es crucial para la auditoría efectiva y establece procedimientos analíticos, los cuales permiten a los auditores identificar inconsistencias en los estados financieros. En Colombia, las normas están alineadas con los estándares internacionales, las cuales garantizan que los auditores en el país sigan las prácticas globalmente reconocidas. Continuidad voy a explicar sobre las normas internacionales de auditoría 530, que pertenece a muestreo de auditoría. El muestreo de auditoría es el proceso de seleccionar y evaluar una muestra de transacciones o saldos para obtener evidencia de auditoría. Los objetivos son evaluar la eficiencia de los controles internos, obtener evidencia de la exactitud y completitud de los registros contables. Tipos de muestreo: muestreo estadístico, muestreo no estadístico. Procedimiento: primero, definir el objetivo del muestreo. Segundo, identificar la población de la que se tomará la muestra. Tercero, determinar el tamaño de la muestra. Cuarto, seleccionar la muestra. Quinto, evaluar la muestra. Algunas consideraciones: riesgo de muestreo y riesgo de no detención. De igual manera voy a explicar sobre las normas internacionales de auditoría 540, auditoría de estimaciones contables. Las estimaciones contables son valoraciones subjetivas de los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Objetivos: evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables. Obtener evidencia de la exactitud y completitud de los registros contables. Tipos de estimaciones contables: estimaciones de valor, estimaciones de cantidad. Procedimiento: primero, identificar las estimaciones contables significativas. Segundo, evaluar los métodos y suposiciones utilizados para realizar las estimaciones. Tercero, obtener evidencia de la exactitud y completitud de los registros contables. Cuarto, evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables. Consideraciones: riesgo de error, riesgo de sesgo. Muchas gracias.